El mes pasado hice algo que nadie en internet había hecho de una forma completamente honesta. Tomé $200, una herramienta de inteligencia artificial, y me propuse documentar todo lo que pasaba vendiendo PDFs durante 30 días desde cero absoluto. Sin trampas, sin editar los días malos, sin omitir las semanas en donde casi no entró nada y sin inflar los números para que al final se viera mejor. Y lo que pasó durante esos 30 días fue tan diferente a lo que esperaba y tan diferente a lo que la mayoría de videos te muestran de este tema que decidí contarlo exactamente todo como fue. Los días en donde llegaban ventas mientras yo estaba durmiendo, los días en donde yo revisaba el panel y no había absolutamente nada, y la semana en donde cometí un error en la cual perdí $80 y sin ninguna venta. ¿Y cuáles son los números reales al final de mes? Sin tener que redondearlos ni ajustarlos, y mostrarte exactamente lo que me arrojó el sistema. Eso es lo que vas a ver en este video. Y quiero que sepas exactamente lo que se siente pasar por este proceso por primera vez, incluyendo la montaña rusa emocional de lo que nadie en esta industria te menciona. Y son 4 semanas y quiero que te quedes hasta la semana 3 porque hubo algo que cambió que era totalmente diferente al resto de semanas. Y no te lo quiero contar aún porque primero necesitas el contexto de las 2 primeras semanas para que obviamente te haga sentido. Mi nombre es Raúl, soy peruano y llevo años vendiendo productos digitales express. Y el año pasado, en mi mejor mes, llegué a más de $57,000 en un mes, con este exacto modelo de negocio que te voy a mostrar en este momento. Pero ese mes no me interesa contártelo tanto porque ya lo hice antes. Hoy me interesa contarte de los 30 primeros días en donde documenté todo en específico. Así que vamos a la semana 1. Semana 1, construir el sistema desde cero. En mi primer día, ese experimento era un domingo por la mañana y me senté con 3 cosas: mi computadora, acceso a cloud y una regla que me puse a mí mismo desde el principio. Y la regla era simple: no puedo usar nada que la mayoría de personas dentro de esta industria cuando recién están comenzando no tenga disponible. ¿Qué quiere decir? Que no debo usar ni mi audiencia ni mis contactos, sin mis productos anteriores, solo la herramienta y el proceso. Lo que hice primero fue decirle a cloud qué problema específico iba a estar resolviendo. Que normalmente haya gente buscando en internet, que hayan pocas soluciones pero buenas y disponibles. Y aquí quiero ser muy claro sobre algo porque siento que es importante. Cloud no es magia, no le preguntas qué debo vender y te da la respuesta perfecta. Lo que sí hace Cloud y hace útil esto es que cuando le das el contexto correcto y le das las preguntas correctas, te ayuda a analizar información y estructurarla de una forma a la cual una sola persona le tomaría muchísimo más tiempo. Pero el criterio sobre qué elegir sigue siendo netamente tuyo. Con la ayuda de Cloud identifiqué 3 temas con demanda real. La gente lo busca activamente y no necesariamente tiene muchísimas opciones disponibles en el mercado para comprar y que está dispuesta a pagar por una solución clara. De los 3 elegí uno que tenía que ver con personas que trabajan muchísimo pero sienten que no están avanzando en su carrera, específicamente personas que llevan años en el mismo puesto y no saben qué hacer para cambiar esto. ¿Por qué ese tema? Porque es un dolor que requiere mucha carga emocional, porque la mayoría de soluciones que existen son soluciones genéricas y porque era un problema que yo mismo había vivido cuando era ingeniero. El PDF se llamó El Plan de los 90 días, cómo te posicionas para llevar el ascenso que llevas tantos años esperando sin tener que pedirlo directamente. Y literalmente ese nombre tomó más tiempo del que esperaba. Y no necesariamente el contenido, sino el nombre, porque el nombre es lo primero que la persona va a comprar y tiene que decirle en una sola línea para quién es y qué va a resolver. Y eso es más difícil de hacer bien de lo que parece. Claudia me ayudó a iterar sobre varias versiones hasta que llegamos con una que cumplía 2 cosas. Decía para quién era y decía qué es lo que iba a cambiar. Y el PDF tenía 6 partes. La primera explica por qué la mayoría de personas trabaja tan duro y no necesariamente avanza tan rápido como debería. La segunda era un diagnóstico que la mayoría de personas comete, que son los 3 errores más comunes que cometen en ese punto sin darse cuenta. La tercera introducía el plan de los 90 días. La cuarta los desglosaba semana por semana. La quinta, las conversaciones que hay que tener con quién y para qué. Y la sexta era saber cómo realmente estaba funcionando. Claudia ajustó todo esto, yo lo revisé, ajusté el tono, añadí algunos ejemplos de mi experiencia donde tenía sentido y el PDF estuvo listo en el tercer día. La página de ventas me tomó en el día 4 y aquí hice algo diferente a lo que ya había hecho antes. En lugar de pedirle a Cloud que escribiera la página, lo primero que hice fue pedirle que entendiera muy bien cuál era el problema de esa persona, qué palabras usa, qué es lo que siente, si ya lo he intentado antes o no, y con esa información la página se escribió de adentro hacia afuera, empezando desde el lenguaje del comprador y no necesariamente de describir el producto. La diferencia entre cómo quedó la página y las páginas que yo había hecho antes quedó muy notable. Y te lo cuento porque ese cambio de proceso, entender primero cómo es que habla el comprador antes de escribir, fue una de las cosas más importantes que aprendí ese mes. El día 5 configuré todo el sistema pago y la entrega automática. El día 6 hice los anuncios con Claude. Y el día 7, que fue domingo, activé absolutamente todo. El precio del PDF fue de $27. La inversión
inversión que hice en publicidad fue de $15 al día. Y mi emoción al activar el sistema fue una mezcla rara entre emoción y miedo si alguna vez has lanzado algún producto antes. O posiblemente si has hecho algo que no necesariamente conoces. Y en la primera semana tenía todo el sistema completo, pero literalmente 0 ventas. Y obviamente era completamente esperado porque tenía que armar el sistema. En la semana 2, las primeras señales. El lunes de la primera semana por fin abrí mi panel y vi mis primeras ventas. 2 ventas, hice $54 con $15 en publicidad. Y mira que $54 no le cambia la vida a nadie. Pero obviamente ese número no importaba tanto, sino lo que el número significa, que es que por fin el sistema funcionó. Eso significaba que alguien que yo no conocía en el mercado de habla hispana había visto un anuncio de un PDF que yo creé en 3 días. Había llegado a la página, había leído lo que yo decía, había sacado su tarjeta, había visto que valía $27 y al final lo terminó comprando. Eso realmente es validación, y cuando tienes validación, todo lo que sigue es optimizar y escalar lo que ya está funcionando. El martes llegaron 3 ventas más, el miércoles 4 ventas, el jueves fue el primer día en el cual me sorprendió. Fueron 7 ventas, $189 con tan solo $15 de inversión. Y en ese momento hice algo en retrospectiva que no necesariamente fue lo que alguien esperaba. Y lo que hice fue, no le subí el presupuesto, lo mantuve ahí. Y yo sé que suena contraintuitivo. Si está funcionando, ¿por qué no le meterías más dinero? Porque en esa etapa no tenía la suficiente información para saber si el jueves solamente fue un pico o si era el nuevo nivel del sistema. Y subir el presupuesto antes de tener esa claridad puede confundir los datos y hacerte gastar incluso mucho más, incluso sin tener resultados. Así que esperé 2 días más para poder confirmarlo. El viernes tuve 5 ventas y el sábado tuve 6 ventas. Y obviamente eso es totalmente evidente que eso no fue un pico. El domingo de la segunda semana subí el presupuesto a $30 por día y el total de la semana 2 fueron de $675 con una inversión en publicidad de $105. En total, como margen, aproximadamente $570 de utilidad. Y algo importante que pasó esa semana que realmente quiero contarte aquí en confidencia es que ese jueves por la noche, cuando llegaron las 7 ventas, yo estaba en una cena con mis amigos sin el teléfono en mano, completamente desconectado, y cuando llegué a la cena abrí el panel y fue la primera vez que experimenté algo muy real. Y literalmente me brillaron los ojitos porque sentía que tenía un sistema trabajando para mí y no como concepto ni tampoco una experiencia concreta. Y eso cambia algo de la forma en la como tú ves el negocio. Y antes de ir a la semana 3, quiero que me escribas en los comentarios si alguna vez tuviste alguna experiencia que te entró dinero mientras estabas haciendo cualquier otra cosa. Y ojo, da igual el monto, pueden ser $5. Quiero que me digas cómo fue ese momento si lo tuviste. Yo creo que es medio difícil de explicar esa experiencia, pero me interesaría leer si es que tú ya lo viviste o si no lo viviste, cómo crees que te sentirías. En la semana 3, el error que casi me cuesta todo el mes. En la semana 3, literalmente pasó algo que cambió mi concepción de cómo funciona este negocio. Y no lo cambió porque fue la mejor semana, lo cambió porque fue la peor semana. El lunes abrí el panel y decidí hacer algo que parecía para mí una buena idea. Pensé que si los anuncios ya estaban funcionando con un buen público, podrían funcionar mejor con un público más amplio. Y lamentablemente fue un error. Cuando cambias el público de un anuncio que ya está funcionando, empieza a aprender todo desde cero otra vez, porque el público anterior ya no aplica y este nuevo público no tiene un historial. Y ese proceso de aprendizaje genera literalmente 0 ventas, o sea, 0 dinero, 0 plata. Y lo que me pasó fue que el lunes invertí $30 y facturé 0. El martes tuve una sola venta y gasté $30. Y el miércoles 0 ventas y también gasté $30. Y para el miércoles ya había gastado $90 y había solamente tenido $27 en ventas. Y ahí entendí algo que prácticamente nadie te dice en cuestión de publicidad. Cuando algo está funcionando, la mejor decisión es no tocarlo. Y solo es aumentar el presupuesto y no cambiar absolutamente nada de lo que ya está rodando en ese momento. Simplemente para buscar algo que podría funcionar o que podría dar más. El jueves yo deshice el cambio, volví al público original y ese mismo día llegaron 4 ventas. Pero el daño ya estaba hecho, esa semana me costó 3 días y casi $80 en aprendizaje. Y lo interesante es que ese error de $80 me enseñó muchísimo más sobre cómo funciona la publicidad, incluso mucho más de lo que hubiese leído cualquier libro. Porque cuando el error te cuesta dinero real, obviamente lo entiendes mucho más profundo y de forma diferente a comparación que cuando lees algún artículo o ves algún video. Total, en la semana 3 hicimos $351 con $210 en publicidad y fue la semana más cara y la que menor margen me dio durante el mes, pero también la que más me enseñó. Y si llegaste hasta la semana 3 de este video, literalmente te lo agradezco, en serio. Eso me dice que realmente tienes compromiso y si todavía no estás suscrito a mi canal, suscríbete de una vez porque cada semana subo contenido sobre cómo es que esto funciona realmente. Y no edito los
los errores y tampoco inflo mis resultados. La semana 4, cuando el sistema realmente encontró su velocidad. La semana 4 fue en realidad la más tranquila de las 4 en términos emocionales y también fue la más curiosa en términos de resultados. Y creo que esas dos cosas están directamente relacionadas. Cuando no estás intentando forzar el sistema, cuando no estás haciendo cambios constantes, cuando confías en el proceso y simplemente dejas que funcione, los resultados tienden a ser mucho más estables y más predecibles. El lunes de la cuarta semana el presupuesto estaba en $30 al día y llegaron 6 ventas. El martes llegaron 7 y el miércoles ajusté algo pequeño en el texto de los anuncios, solo un poquito en el titular, y el jueves llegaron 9 ventas, que fue literalmente el mejor día de todo el mes. Con $30 en publicidad, ese mismo día generé $243. El viernes 8 ventas, el sábado 7 ventas y el domingo, el último día del mes, generé 6 ventas. En total, en la semana 4 generé $1,134 y eso con una inversión en publicidad de $210, lo cual fue la mejor semana que me trajo el mejor margen del mes. El resumen real de los 30 días. Así que bien, llegamos al momento que tú esperabas, que es básicamente los resultados de todo el mes. Los ingresos totales fueron de $2,214. La inversión en publicidad fue de $630 y el margen neto fue de $1,584 en 30 días. Y lo que invertí en promedio durante el día fueron 45 minutos a 1 hora cada día. Y sé que hay algunas personas que van a pensar, oye, $1,584 en todo el mes no es suficiente para mí. Y tienes razón, obviamente no lo es, pero hay algo que ese número hace, y es probar de que no es simplemente teoría. Lo que realmente demuestra es que el sistema funciona partiendo desde cero, sin audiencia, sin la necesidad de tener contactos y sin contactar previamente a personas. Segundo, los errores son parte del proceso y no el final del proceso. La semana 3 fue un desastre, pero aún así terminamos con un margen muy positivo. El tercero, que con el mismo sistema, pero con un poquito más de tiempo de optimización, más productos y más presupuesto cuando los números justifican, esos $1,584 podrían ser tal vez $15,000 o incluso mucho más, porque el modelo es el mismo, lo único que cambia es la escala, y eso es lo mismo que el año pasado me llevó a hacer $57,000 en un mes, y no un sistema diferente, sino el mismo sistema optimizado durante más tiempo y con algunos productos más que funcionan en realidad en paralelo. Y antes de que te vayas, quiero que me digas en los comentarios qué parte de estos 30 días te pareció mucho más útil o mucho más interesante. Si fue la forma en la que utilicé Claude para poder crear el producto, de repente el proceso de la publicidad, o de repente los errores que cometí en la tercera semana, o los resultados finales, porque eso me ayuda a saber qué contenido es el más útil para las personas como tú que ven este canal. Ahora, quiero contarte algo que no estaba necesariamente planeado en este video, pero que siento que sería muy deshonesto no mencionarlo. Hay una diferencia enorme entre lo que hice esos 30 días y lo que hace la mayoría de personas que lo intenta por su cuenta. Y no es la herramienta, no es el presupuesto y no es necesariamente la suerte. Es saber exactamente qué esperar en cada etapa y no rendirse cuando te pasa algo chiquito. Y cuando llegaron 0 ventas en el primer día de publicidad, yo sabía que eso era normal y que lo esperaba. Cuando cometí ese error en la semana 3, sabía cómo identificarlo y cómo resolverlo. En la semana 4 fue mucho más tranquila y no tuve que tocar prácticamente nada. Y dejé que el sistema siga su ritmo. Ese conocimiento de esperar cada momento qué es lo que podría pasar dentro del sistema, construye realmente un negocio digital de alguien que de verdad lo intenta, a comparación de alguien que no ve resultados y concluye que eso aquí no sirve y simplemente se va. Y ese conocimiento no está en un artículo de internet, está en haberlo hecho, documentarlo y haberlo entendido desde adentro. Por eso, si quieres saber cómo se ve ese proceso ya optimizado desde adentro, con los productos reales que tengo funcionando en este momento y todo lo que aprendí en años de hacer esto para poder llegar el año pasado a mi primer mes de $57,000, haz clic en el video que te aparece en una esquina de la pantalla y ahí está todo eso, con números reales, sin filtros y el proceso tal cual. Así que haz clic y te veo allá.